Ahora comienzo a grabar la reunión para que la podamos tener también, la podamos repasar y la podamos discutir. Así que Paulina y Jorge, el escenario es todo suyo. Jorge, ¿tú o yo? Partes tú si quieres y después yo tomo. Ya. Nosotros preparamos una pequeña presentación. Hola, en realidad a todos ahora bien. Como llego atrasada, llego así como urgida. Hola a todas y a todos. Nosotros, a raíz de la solicitud que nos hizo Rodrigo, preparamos una pequeña presentación que es un poco para orientar lo que queríamos conversar con ustedes, porque nosotros no somos expertos en elaboración de políticas, pero parece que tenemos cierta experticia en ayudar a la gente o asesorar a coordinar cosas, y hemos desarrollado también una sistematización de trabajo de política de calidad en la universidad. Entonces, en ese contexto, preparamos una pequeña presentación que yo voy a compartir y ustedes me dicen si la están viendo. ¿Sí? Sí. ¿O no? ¿Sí? Ya. Sí, la estamos viendo. Ya. Entonces, lo que queríamos comentarles es que nosotros entendemos que el objetivo de esta reunión, ¿verdad?, es darle apoyo a ustedes como Comité Técnico de Desarrollo Cultural, que se han propuesto contar como parte de los compromisos institucionales de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, con una política cultural para nuestra universidad. En ese contexto, nosotros queríamos hacer algunas aclaraciones iniciales. En primer lugar, señalar que las políticas de una institución deben responder a su misión y visión. Eso es fundamental. No es necesario tener política en todas las áreas de desarrollo, ¿sí? Pero si las hay, si existen, deben estar absolutamente alineadas con la misión y visión institucional. De hecho, a falta de políticas, las directrices que están establecidas en los planes estratégicos institucionales son la política que tiene una institución en cierta área, ¿verdad? Si es que no la hay. Y eso también implica que así como los planes estratégicos institucionales se van renovando y actualizando con el tiempo, las políticas, que son instrumentos para avanzar en la dirección que nos hemos propuesto, también se deben ir actualizando. O sea, una política tampoco es algo estático, que una vez que se elabora, nunca más se mueve, ¿sí? La universidad cuenta con pocos documentos formales que expliciten sus políticas en diversos ámbitos. Y es algo en lo que, en general, cuando se nos evalúa, estamos al debe, pero nuestra respuesta, que es la respuesta que dan muchas instituciones, ¿verdad?, es que ahí está nuestro plan estratégico institucional. Claramente esa es una respuesta válida, pero es bueno tener en ciertas áreas al menos políticas, y si no, tener la claridad de que los objetivos que has establecido en tu plan estratégico son la materialización de la política. O sea, el ejercicio que están haciendo ustedes de pensar una política, ya sea para terminar construyendo un documento en esa línea o terminar alineándose claramente con los objetivos del PEI que estamos elaborando y que va a estar vigente a partir del próximo año, es un súper buen ejercicio. Nosotros mismos desde la Dirección de Estudios Estratégicos hemos sistematizado la información relativa a calidad, estableciendo un documento que acaba de ser sancionado en el último Consejo Académico Ordinario y que se llama Política Calidad UDEC Sistematización 2020. ¿Y por qué lo recogimos así, de esa manera? Porque lo que nosotros hicimos fue una declaración de principios reconociendo la historia de la universidad en términos a calidad, alineamientos en calidad, a distintos documentos que estaban desagregados y que los sistematizamos en un documento único que señalamos como una política. Entonces, bueno, aclarar que nosotros no nos dedicamos desde la Dirección de Estudios a la asesoría en políticas, pero que con Jorge vinimos aquí porque estamos disponibles para hacer nuestro mejor esfuerzo en la solicitud que nos hizo Rodrigo para ver cómo podemos apoyar. Ahí lo que puse fue un pantallazo de un ejemplo del Plan Estratégico Institucional como política vigente. Por ejemplo, esa es la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, es una investigación
perdón, es una vicerrectoría que es más madura, si se puede decir, en comparación con la BRIM, ¿verdad? Tiene más años de antigüedad, tiene una estructura orgánica más clara, por lo mismo, por la historia, porque tiene más tiempo funcionando, ¿verdad? Porque ha sido un área, la investigación, que siempre ha sido muy valorada en cualquier universidad, a diferencia de la vinculación con el medio, que tiene una historia más reciente, a pesar de su importancia, de su significado y de lo clave que es, sobre todo para una universidad como la nuestra, que nace desde la comunidad y para la comunidad, pero en general el área de vinculación con el medio es un área que ha sido menos trabajada y desarrollada en las universidades, y en la nuestra ha empezado después. Pero así todo, esta vicerrectoría, que tiene un grado de madurez que uno podría decir que es mayor al de la vicerrectoría de vinculación con el medio, lo que hace cuando uno visita su página y dice cuál es la política de investigación, es establecer que están alineados al plan estratégico institucional de ese momento, y establecen esos objetivos que están ahí definidos como su política de investigación. Y punto aparte, cierran el tema y siguen haciendo lo que han venido haciendo. Entonces eso lo pongo como un ejemplo de cómo se puede mirar también una política, de lo que se puede decir que es una política. Aún así, nosotros creemos que como elementos básicos, si ustedes quieren hacer el ejercicio y escribir y contar con una política, tienen que al menos considerar estos, ¿sí? Pueden haber más elementos, pero ustedes tienen que señalar la misión y la visión, ¿verdad? Y eso puede significar bajar o adaptar la misión y visión institucionales a una misión y visión de la vicerrectoría de vinculación, o incluso solo señalar la misión y visión que tiene el plan estratégico, hacer definiciones iniciales de lo que van a definir en esta política, ¿verdad? Si es una política de calidad, vamos a hablar de la calidad; si es una política cultural, vamos a hablar de la cultura, que es lo que vamos a entender, ¿verdad? Por cultura. Establecer quiénes son los destinatarios de esta política, a quién va dirigida, ¿verdad? La política la va a leer mucha gente y seguramente algunos la van a tomar de ejemplo para otras cosas, pero no está pensada como un modelo de política para las universidades en Chile, sino que está dirigida a quiénes, ¿verdad? A las personas que trabajan en estas áreas, a las personas que forman parte del quehacer cultural universitario. ¿Quiénes son nuestros destinatarios? El público en general. Eso es algo que hay que analizar y pensar. Y luego hay que definir ciertos principios rectores que van a guiar la política, de la que se desprenden ciertas orientaciones. Eso como un esquema macro. Pueden después, a partir de estos puntos, haber más puntos y subpuntos, pero esto como para considerar inicialmente. Y nosotros estuvimos mirando con Jorge documentación que nos mandó Rodrigo, como para entender de dónde surge esta petición de ayuda o de asesoría o de apoyo, y vimos que un punto en tensión es cómo elaborar la política. Nos pareció que era un punto en que no había mucha claridad, o habían distintas versiones, y bueno, siempre está la posibilidad de tener participación ampliada versus la elaboración de la política desde grupos de expertos. Nosotros somos fanáticos de la participación. De hecho, creo que todas las acciones que hemos implementado desde la Dirección de Estudios Estratégicos han sido participativas y hemos involucrado a los 3 estamentos, salvo la elaboración de la política de calidad. Y ahí dejo esto señalado para que tengamos un espacio para conversar o discutir, pero creemos que en realidad al recoger una política no pasa por preguntarle a la gente cuál cree él que debe o cuál cree ella que debe ser la política, sino que por revisar cuáles son nuestras misiones, visiones, objetivos estratégicos y hacia dónde queremos llegar. A lo mejor tenemos duda en alguna de esas cosas, y en algunos puntos podríamos generar algunos espacios de participación para recoger información respecto a algún punto específico, pero la definición de la política va a tener que ver con cuáles son nuestras ideas como institución y de hacia dónde queremos llegar, y por lo tanto tenemos que generar una política que vaya en esa línea. Y ahí los llamados a opinar son los expertos y expertas del área, y bueno, creemos que esos son ustedes fundamentalmente, y si no, ustedes sabrán a quién más convocar. Y por último, voy a enunciar esto, pero de ahí ya Jorge sigue adelante. Este es un ciclo de calidad que creemos que debe regir
e impregnar todo el quehacer universitario. Pero Jorge puede referirse más al vínculo con este tema en cuestión. Muchas gracias, Paulina, y bueno, buenos días a todos. Sí, a ver, en realidad lo que yo quiero es contextualizar la acción que ustedes están realizando, ¿no? Y contextualizarla dentro de lo que es la forma como se planifica la actividad, no solamente en la universidad, sino en otros lados, digamos, ¿no? Y para eso están estos instrumentos, digamos, por ejemplo, este que les presento aquí, que es el ciclo de calidad, que en realidad tiene una forma temporal, digamos, ¿no? Es un ciclo que se repite en el tiempo y que va evolucionando, ¿no? Pero en términos de esto, digamos, aquí normalmente en el ciclo se distingue, digamos, lo que es la parte de planificación, ¿no? que esta parte de color rojo, digamos, y lo que ustedes están haciendo está ubicado en esta parte del ciclo, ¿no? Que tiene que ver con la definición de una política, digamos, ¿no? O sea, uno cuando define la política, digamos, define un instrumento que le va a permitir alcanzar determinados objetivos, ¿no? Esos objetivos, como Paulina decía, deberían estar naturalmente engarzados en lo que es la política mayor de la institución, que de alguna manera es el plan estratégico, ¿no? Y entonces, naturalmente la política tiene determinados objetivos, tiene motivaciones, etcétera, todo lo que describió Paulina, ¿no? Pero eso es como la primera parte, ¿no? Una vez que uno ya tiene definida la política, tiene que decir, ok, bueno, ¿cómo la implementamos? ¿No? ¿Cómo llevamos adelante esto que está implícito en la política? Y ahí viene una segunda etapa que tiene que ver, digamos, con definir actividades, con definir acciones, con definir indicadores que me van a poder ver si efectivamente estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, digamos, con los elementos que he definido, ¿no? Entonces, en esta etapa, entonces, uno dice, una vez que ya tiene claramente definido qué es lo que quiere hacer, plantea el cómo lo va a hacer, ¿no? Y cómo esto se va a hacer a través del tiempo, ¿no? Y esa es otra actividad. Entonces, lo que estoy diciendo es que, de alguna manera, ustedes están en este momento colocados en esta primera etapa, pero hay que pensar que viene una segunda etapa, ¿no? Porque muchas veces uno dice, pucha ya, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Primero definamos qué es lo que queremos hacer, la política, y después definimos cómo lo implementamos, ¿no? Pero no termina ahí, porque una vez que uno lo implementa, después tiene que de alguna manera verificar si lo que está logrando efectivamente es acorde con los objetivos que se había planteado inicialmente, ¿no? Y esa es la etapa, digamos, de verificación, donde uno hace un seguimiento de todas las actividades y donde uno trata de medir, ¿no? Si se está logrando lo que se quería o no. Se trata de evaluar si se están obteniendo los resultados esperados o no, ¿no? Y esto entonces es una etapa, digamos, de verificación que requiere, digamos, un trabajo en sí, ¿no? Que requiere tener la capacidad de verificar, que no es tan sencillo como uno supone, digamos. Necesita efectivamente medir qué es lo que se está haciendo y ver si eso es acorde con lo que se había planificado, ¿no? Después viene una etapa posterior que tiene que ver, digamos, con, ok, una vez verificamos si esto funcionaba o no funcionaba, bueno, hay que volver a retroalimentar nuestra política, hay que volver a retroalimentar cómo nos habíamos planteado actuar. Es posible, digamos, que haya que generar cambios,
es posible que hay elementos que no han funcionado y que son a nivel, digamos, de la implementación, pero también pueden haber elementos, digamos, que no han funcionado, que están a nivel de la planificación, ¿sí? Y eso retroalimenta nuevamente el plan y volvemos un ciclo adicional del plan, digamos, ¿no? Donde se verifica si efectivamente, o sea, se plantea nuevamente un plan renovado y este ciclo se va repitiendo, ¿no? Entonces, si bien es un ciclo, es un círculo, pero la verdad es que en cada vuelta esto va cambiando y esto va llevando adelante, digamos, un trabajo que nos permite ir cumpliendo con los objetivos que planteamos la política. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque, como lo vemos nosotros, ustedes están en la primera etapa de este ciclo, ¿no? Y lo que se trata es primero definir una política, y una política tiene que ver, como decía Paulina, con tener la claridad, digamos, cómo esto está encarzado con la misión y la visión de la institución, tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con a quién me dirijo, ¿no? Cuáles son los destinatarios, tiene que ver con cuáles son los criterios básicos con que vamos a funcionar, etc. Pero eso no acaba, por supuesto, digamos, el interés, porque lo que uno pretende es alcanzar determinados objetivos, pero son etapas posteriores, ¿no? Entonces lo digo simplemente como para dar un contexto, digamos, a la discusión que tenemos hoy día. Eso era lo que quería comentarles en relación con esto. Gracias, Jorge, gracias, Paulina. Bien esclarecedor también lo que nos plantean. Y quiero darle también espacio a la vicerrectora para que nos comente, porque una de las cosas que tú comentaste, Paulina, que me pareció bien como esclarecedor, digamos, es cómo también se puede asumir una política en base a lo que ya se ha desarrollado y ha planteado el PEI, ¿no? Entonces, quizás ahí tenemos algo ya avanzado, porque bueno, junto con los directores y con la vicerrectora hemos estado trabajando también en esos aspectos de la vinculación con el medio en el PEI, y quizás esos aspectos mismos pueden formar parte de la política de vinculación con el medio, que se supone que es la que tendría que alojar esta política cultural. Así que quiero darle un espacio a Claudia para comentar esto. Gracias, Rodrigo. Sí, solamente quería comentar que bueno, nosotros en la vicerrectoría estamos revisando los avances que como vicerrectoría hemos alcanzado en los compromisos institucionales que nos corresponden. Y uno de ellos, como bien decía Rodrigo y también Paulina, ¿cierto? Es la misión de elaborar la política cultural de la universidad. Una política que incluye la acción, ¿cierto?, de todas las instancias o unidades que realizan actividades de tipo artístico-cultural, que no están solamente en la universidad, sino que como está claro aquí, ¿verdad?, también incluimos dentro de esas unidades a la Corporación Cultural Universidad de Concepción, al CECAL en Chillán, ¿verdad?, y además de las unidades internas de la universidad. Entonces, ese es el compromiso. Sin embargo, también como Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, tenemos también otro compromiso que también tiene que ver con la acreditación institucional de la vinculación con el medio, y es la creación de una política de vinculación con el medio. Entonces, en el equipo hemos conversado que la política de vinculación con el medio es más bien el paraguas más amplio, ¿cierto?, dentro del cual tendría que desarrollarse la política de la política cultural. Entonces eso surgió hace poco en nuestra discusión, y entonces tomamos la decisión de tener una instancia en la que pudiésemos conversar sobre esto para iniciar el trabajo en vistas a una política de vinculación con el medio. Y trabajar paralelamente entonces dentro de ese contexto, ¿verdad?, la política cultural.
Y lo que nos interesaría entonces es, desde estudios estratégicos, ¿verdad?, comentar o analizar cómo se ve esa posibilidad, si es necesario, ¿verdad?, que se trabaje en paralelo a ambas cosas, o perfectamente podría generarse una política cultural considerando aquellos elementos que ya existen hoy día y en los que, como dice Rodrigo, ya se ha avanzado, y avanzar con la otra política que es este paraguas, que por supuesto también tiene que considerar los mismos elementos que están hoy día en el PI o lo que se ha avanzado en el PI 2021-2031. Entonces, esa es al principio habíamos solamente, hace tiempo en realidad, porque esto viene ya desde este año que empezamos a trabajar en avanzar en la política cultural. Desde marzo, digo, desde abril especialmente, estábamos solamente enfocados a la política cultural, pero a contar de este segundo semestre vamos a comenzar el trabajo para el desarrollo de una política de vinculación, y es ahí donde ¿cierto?, se encuentran estas dos líneas de trabajo. Eso es lo que quería comentar a propósito de nuestros objetivos, digamos. Gracias, Claudia. Les quiero comentar a todos también para que se entienda un poco el contexto de la petición que viene desde Extensión a Paulina y a Jorge. Es porque desde la Vicerrectoría se ha convocado que toda la actividad cultural encuentre un centro a través, digamos, de la coordinación que se realice desde la Dirección de Extensión. Ese ha sido, digamos, de alguna manera el origen de la consecuencia de generar una política cultural, que en ese sentido tiene un sesgo en el sentido de que está abocada a lo artístico-cultural, ¿no? Porque podríamos tener una política cultural como un paraguas, digamos, inabarcable. Y para esa relación jerárquica es la que debemos estar alojados, digamos, bajo esta noción de la vinculación con el medio. Así que, bueno, pienso que la intervención de Paulina y Jorge estaba muy clara, y quiero darle la palabra también para todos los participantes, para las preguntas que tengan, y eso mismo nos sirva también de insumos para orientar también nuestro trabajo. Jorge. Disculpa, digamos, pero a raíz de la intervención de la vicerrectora, yo quiero plantear un par de cosas, digamos, ¿no? Primero, el quehacer que tiene la universidad tiene un gran paraguas, ¿no?, que es el que se llama Plan Estratégico Institucional. Entonces nosotros discutimos el plan estratégico, pero posteriormente las distintas unidades, ¿no?, estas pueden ser unidades territoriales, digamos, por ejemplo, Campus Los Ángeles, Campus Chillán, pueden ser facultades, pueden ser reparticiones, tienen que ver cómo esta idea, digamos, general que está en el plan estratégico, que son objetivos de tipo estratégico, se bajan a tierra, digamos, en las distintas, en las distintas unidades, en los distintos ámbitos, ¿no? Esa es una cosa, digamos, relevante, ¿no? Y este plan estratégico que nosotros estamos diseñando en este momento está además relacionado con otro elemento que es sumamente importante, que es la acreditación institucional. Entonces, lo que nosotros hemos hecho hasta el momento es mirar los ámbitos que la acreditación institucional incorpora, ¿no?, donde vinculación con el medio es uno de los ámbitos centrales, ¿no?, y lo hemos tratado de integrar con el plan estratégico, ¿no? Ahora, a nivel, digamos, de las distintas unidades de la institución, yo creo que hay que hacer un ejercicio similar, ¿no?
como decía Paulina, los que saben sobre política cultural son ustedes, no somos nosotros. Entonces, cuando ustedes dicen, digamos, que la política cultural a lo mejor es un subconjunto de una política dedicada a vinculación con el medio, yo no puedo opinar sobre eso, ¿no? Pero lo que yo sí sé, ¿no? Es que esta discusión debería estar enmarcada en estos dos elementos centrales que nos condicionan como institución, que es el plan estratégico institucional y que es la acreditación institucional. ¿Sí? Y nos condicionan porque como institución nosotros tenemos compromisos. A nosotros nos van a medir por el plan estratégico institucional. Nos van a decir, ustedes dijeron hace 5 años atrás o 6 años atrás que iban a hacer esto. ¿Lo cumplieron o no lo cumplieron? Ustedes dijeron para la acreditación institucional anterior de que iban a hacer esto y esto y esto. ¿Lo cumplieron o no lo cumplieron? Entonces, yo creo que toda esta discusión tiene que enmarcarse, digamos, en ese contexto. Como decía, nosotros no podemos, no somos, no tenemos ni el conocimiento ni la experiencia como para indicar, digamos, qué es lo que se debe hacer, si es una política cultural o una política de vinculación con el medio. Pero lo que sí podemos decirle que esto debería estar enmarcado, digamos, dentro de este contexto. Eso quería decir. Gracias, Jorge. Bueno, hay en relación un poco a lo que dice Jorge, el tema de una política cultural, hay muchos elementos que nosotros, bueno, que conocíamos, pero los comprobamos cuando fueron las celebraciones del centenario, y que tiene que ver fundamentalmente lo que pasa en la universidad con toda la actividad cultural, artístico-cultural, que está dispersa y desconectada. Entonces, de alguna manera, y también los criterios, ¿no? Con el director del servicio, Alejandro Tubela, se armó recientemente, este año, a fines del año pasado, una comisión que, por ejemplo, regulaba cuáles eran los criterios que hacían existencia de obras en los campos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un criterio que no existe, ¿no? ¿Qué es lo que es válido, qué es lo que no es válido? Y por otro lado también la necesidad de coordinar todas estas energías, todas estas fuerzas, para que relacionadas constituyan un solo flujo de la universidad. Por lo mismo también la presencia de la Corcudé, que era tan importante, la presencia de Chillán, de Los Ángeles, porque lo que identificamos como un diagnóstico preliminar en las actividades que se realizaron en el centenario es que la universidad tenía mucha actividad cultural, pero toda la actividad cultural que tenía estaba totalmente atomizada. No existía un vector común que permitiese generar frentes colectivos y únicos que fortalecieran esas expresiones artísticas. Entonces, la necesidad de una política cultural en ese sentido específico tiene primero que nada que ver con la necesidad de unificar, de vincular y de relacionar todas esas iniciativas. Entonces, lo que dice Jorge me parece también bien esclarecedor porque ya nos pone dos límites, ¿no? Uno que tiene que ver con el plan estratégico institucional y el otro la acreditación. El plan estratégico institucional, qué es lo que queremos, y la acreditación es qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, dentro de ese ámbito se nos soluciona, digamos, este problema que identificamos en la primera reunión que tenía que ver con la dispersión. Pero yo no quiero hegemonizar la conversación y quiero dar paso, digamos, a otras preguntas también y dentro de este contexto. Rodrigo. Mario. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gusto de saludarlas. No pude participar en la reunión anterior, pero sí estuvo parte de nuestro equipo, Freddy y Julio, creo. Y ahora se suma Patricia Reyes, nuestra arpista, como para darle más amplitud también a
a la mirada de la Corcudec y no sea solamente la gerencia, etc. Por lo demás son los músicos, los artistas también que tienen mucho que decir en esto. Sin embargo, así como Jorge y Paulina decían que una política es un asunto dinámico, que siempre está en constante revisión y actualización, a mí me parece pertinente, y esto lo doy como una idea, ¿no? Tal vez se habló en la reunión pasada, pero me gustaría como explicitarlo, que no es tan fácil el trabajo que vamos a hacer, si bien hoy día estamos revisando lo metodológico, si es que nos revisamos el concepto de cultura. Y es un tema jodido, es un tema complejo, es un tema súper complejo. Aquí está Rodrigo Herrera, que es antropólogo, además fue mi profe, y sabe la discusión histórica que hay con respecto a esta palabrita. O sea, hubo momentos de parte de la historia de la antropología, creo, corrígeme Rodrigo, que los antropólogos quisieron incluso deshacerse de la palabra, porque en vez de simplificar, complejizaba todo. Hoy día, claro, este sesgo que tú dices, que lo estamos utilizando en torno a una suerte, un paralelismo, un sinónimo con las artes, podría bien quedar reflejado hacia nosotros, dentro de nosotros y dentro de la universidad. Pero no tenemos que olvidar que lo que podamos definir con esta política cultural y el sentido que le demos al concepto cultural va a estar contextualizado en un momento muy crítico que estamos viendo como sociedad, que partió en octubre del año pasado y que se va a definir probablemente, yo espero que así sea, con una nueva constitución en este país. Y ahí van a haber nuevas definiciones de cultura. Entonces, yo lo que propongo es que tal vez, no es la instancia, pero tal vez yo le encargaría aquí y tiro inmediatamente la mochila y la tarea, o sea, a Javier Ramírez, a Rodrigo, que pudiéramos revisar esto, porque la palabra hoy día de culturas tiene un peso simbólico y político muy importante en la toma de decisiones. Entonces, tenemos que, y como es dinámica y ya no refleja esas viejas costumbres, formas de hacer del ser humano, sino que hoy día refleja otro tipo de cosas, y nosotros mismos la estamos utilizando y canalizando a través de las artes, pudiese ser que sí, definitivamente nos quedemos con la palabra, pero pudiese ser que nos quedemos con la política de las artes en la UDEC. ¿Te das cuenta? Y yo pido esa revisión, porque en realidad hoy día estamos como sujetos a una suerte de dialéctica, una suerte de discurso muy estandarizado con la palabra, pero que tiene una implicancia muy profunda en el momento de Chile que estamos viviendo. Por eso a mí me parecería como una idea, lo doy, no se trata que se tome, no, pero que en algún minuto, tal vez en un taller más específico, pudiéramos tomar de ahí, porque de ahí arranca todo lo que tenemos que hacer metodológicamente. ¿Qué entendemos hoy día en el siglo XXI, por el concepto de cultura? ¿Y qué abarca eso? O lo queremos reducir a algo, o lo queremos hacer sinónimo de algo. En eso me quedo. Gracias, Mario. Bueno, realmente claro, es como tirar una bomba atómica eso, ¿no? Lo que es cultura, porque es realmente una cosa que puede ser inabarcable. Yo les voy a compartir algunos documentos que he encontrado. Por ejemplo, tenemos la política cultural regional, ¿no? Y son cosas que nos pueden servir, digamos, de punto de apoyo para no partir de cero. Y ahí yo leyéndola, por ejemplo, ellos parten desde el concepto del derecho, la cultura como un derecho. Entonces, la primera pregunta que a mí por lo menos me ha surgido es decir, bueno, ¿qué es lo que hace diferente una política cultural universitaria de una política cultural estatal? Tendrá que ver, digamos, con la idea de la innovación, de la propuesta, de la creación. Entonces, se supone que una universidad es un centro de conocimiento y de expansión del conocimiento, supone de que va a innovar, digamos, en el sentido de que su visión de una política cultural va a tender siempre a ser un concepto alfa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va a proponer algo, no se va a sumar, digamos, a un estándar. Y en ese sentido es importante la participación también de los creadores, ¿no? De los artistas en todas las áreas, ¿no? de la cultura.
la literatura, las artes escénicas, las artes visuales. Y ahí también surge la pregunta por la divulgación científica, ¿no? Que también es otro tema. Paulina. Yo, en relación con lo que planteó la vicerrectora al inicio y con esta reflexión más profunda de empezar a analizar qué es cultura y desde ahí partir versus recoger cosas que ya hay, como las que señala Rodrigo en esta política cultural regional, por ejemplo. Yo quizás les invitaría a pensar en generar una sola política, la política de vinculación con el medio, en que en la parte de definiciones se defina todo lo que tiene que ver con la vinculación con el medio, donde entran también las culturas y las artes en la Universidad de Concepción, y luego en la línea de orientaciones y principios, hayan orientaciones y principios que tengan que ver con la actividad cultural, que tengan que ver con la actividad social, que tengan que ver con las distintas actividades que involucra la vinculación con el medio. Yo creo que es un trabajo grande y que si van a dividir esfuerzos en trabajar por una parte en una política cultural y por otra en una política de vinculación, que además es macro, es un paraguas, como señala Claudia, que debe incluir a la otra política, yo me decantaría por hacer un solo documento que sistematice toda la vinculación con el medio, incluyendo la cultura. A lo mejor es distinto a lo que ustedes estaban pensando como equipo, pero yo les haría esa invitación a pensar en esa otra forma de abordar el trabajo, que me parece que puede ser más eficiente, porque además de hacer política, cada uno de ustedes hace muchas otras cosas más en la universidad, entonces puede ser demasiado esfuerzo para tener dos documentos y que si no hacen una relación lineal, si no lo hacen de manera secuencial y lo hacen en paralelo, pueden después competir y no llegar al mismo punto, no converger. No sé qué opinan. Pilar. Sí, sabes que a mí me hace harto sentido lo que Paulina plantea, porque delante cuando estaban conversando de cómo plantear una política cultural, o sea, es preguntarnos cómo nuestra universidad se vincula con la sociedad y la cultura. Entonces, al hacerme esa pregunta, finalmente la política cultural queda como mediando entre todas las posibilidades de vinculación con el medio y de extensión que se condicen con el plan estratégico. Entonces, yo creo que al menos a mí se me plantea bastante lógico lo que Paulina hace para poder también un poco objetivar el trabajo y hacerlo más eficiente. Porque si no, yo creo que podríamos, también tenemos un plazo para desarrollar este ejercicio. Entonces, creo que sería bueno eso. Gracias, Pilar. Bueno, les comento que con Aldo hemos estado trabajando ya varios meses en el asunto de la vinculación con el medio desde el punto de vista del plan estratégico. Entonces, como comentaba Paulina, en relación a lo que la BRIT declara como su política, pienso que de alguna manera también podría ser el insumo básico también de la política de la vicerrectoría. No sé, Claudia, ¿tú qué opinas de eso? A ver, es cierto que yo estoy de acuerdo en que las fuerzas de la vicerrectoría y de todos los que estamos aquí es mucho más efectivo, visto así teóricamente, ¿cierto? Que se enfoquen en una tarea, que sería la tarea más macro, ¿cierto? Y eso también significaría que el grupo que se ha constituido para los efectos de generar una política de vinculación pueden seguir trabajando en esa línea, teniendo bajo la mirada, ¿cierto?, la misión y visión de la universidad, que va a ser la misma que va a guiar la política de vinculación con el medio. Entonces, es cierto que genera eso una menor dispersión de las fuerzas
que son pocas, ¿verdad? Sabemos que son pocas en la vicerrectoría. Lo que a mí yo creo que lo que tendría que salir quizá de este grupo es la forma en que eso se va a conectar con el otro trabajo, que es algo que todavía no se inicia también. Entonces yo creo que ese es el tema al que nos enfrentamos en este momento, ¿verdad? Cómo ese trabajo que se está haciendo en este equipo, en este grupo, ¿verdad? Que está orientado a la cultura, a las artes, ¿verdad? En la universidad, cómo puede conectarse con ese otro trabajo. Así que creo que hay que conversarlo bien también en el equipo de la BRIM. Que Bueno, es de ahí, ahí donde salió la inquietud. claro, ahí yo creo que va a ser importante, primero que nada, como bien decía Paulina y Jorge, de no ser especialistas en esto, es tener una claridad para no confundirnos, ¿no? Y para no hacer que todo este esfuerzo se transforme en una cosa confusa, en una trama que finalmente nos haga perder fuerza. Yo siento que cada uno de los que estamos aquí tenemos experticia en distintas áreas, ¿no? Estoy viendo, no sé, a Mara, por ejemplo, que tiene que ver con las artes visuales, con todo lo que pasa en el SECAL, en Chillán, con Esther, que también está trabajando desde Los Ángeles. Entonces, seguramente vamos a tener distintas etapas del trabajo, partiendo de lo general a lo particular, donde en muchas áreas nuestra colaboración más certera podrá siendo en lo particular, ¿no? Yo en lo personal pienso que tenemos que definir bien esto, Claudia, ¿no? Este modo de hacer para poder orientar el trabajo. Ahora, creo que el trabajo que se ha hecho con Aldo es un trabajo importante que está ahí, que sin duda va a sumar. Es un trabajo también colegiado, es un trabajo que ha sido revisado, que está justamente haciendo ese ejercicio de acoplarse a lo que es el plan estratégico institucional, ¿no? Y la misión, la visión de la universidad. Entonces, siento que tenemos los insumos básicos, ¿no? Siento que tenemos un piso sólido como para poder concretar lo otro. Y pienso que una política artístico-cultural no sé, va a ser, digamos, como parte de una política como una de las partes de la política de vinculación con el medio, nos va a servir para justamente unificar, para coordinar y para orientar lo que son la actividad cultural de la Universidad de Concepción, tanto en sus docentes, en sus estudiantes, en las direcciones, etc. Entonces, siento que es importante primero que nada no confundirnos, no enredarnos y utilizar lo que ya existe y lo que ya tenemos, que ha sido un trabajo también bien colegiado desde que fue el estallido social, ¿no? Cuando hubo esta consulta ciudadana a las personas donde ellos participaron, y el mayor énfasis que ellos pusieron en todas esas consultas, y fue un documento que compartió Jorge también de manera colectiva, era justamente la necesidad que sentía la comunidad de cómo la universidad se vinculaba con ella. Entonces el tema de la vinculación con el medio era fundamental. Y ahí yo creo que ya tenemos bastantes cosas a avanzar. O sea, me refiero a que no tenemos que inventar la pólvora, ¿no? Hay cosas que ya están hechas. Entonces, básicamente pienso que tenemos que poner nuestro acento. Amara. Sí, hola, buenos días a todas y a todos. Me ha parecido muy interesante todas las opiniones e intervenciones que han hecho. Lo que me parece importante, sí, como bien decía Rodrigo, para estar bien claros y no caer en confusiones, que es definir bien si es que finalmente la política cultural va a estar como bajo la política de la BRIM o va a ser algo aparte. Porque yo siento igual, cuando pienso en política cultural, también no solo pienso en vinculación con el medio, sino que también pienso en investigación y desarrollo, que tiene que ver también con la BRIT. O sea, con fomentar también la creación y fomentar la investigación para que haya una profesionalización del sector, no solamente que se quede relegada a lo que tiene que ver con acciones que tengan que ver con la vinculación con el medio, sino también con profesionalizar el sector.
Entonces igual me parece importante que haya como, me imagino yo, bueno, todo un proceso de conceptualización de lo que entendemos por cultura, si lo vamos a dividir en culturas, artes o patrimonios, como está en el caso de la política estatal, o ya subyugarlo nomás a una política de la BRIM. Pero me parece importante eso, como de entrar como en la conceptualización y a partir de eso considerar quizás la BRIC también en esto, como opinión. Claudia. Sí, a propósito de eso quería señalar lo siguiente. Bueno, la idea de que es conveniente y es positivo contar con una política cultural en la universidad, que está en el plan de la rectoría, pero también es parte de los compromisos de la vicerrectoría de vinculación, tiene, yo diría, dos fundamentos. El primero de ellos es la convicción de que en la Universidad de Concepción la vinculación desde el punto de vista cultural es muy fuerte y tiene una tradición por todos reconocida. Entonces, el cuerpo que ya tiene la vinculación cultural que hace la universidad es suficiente como para que podamos pensar en contar con una política que cubra, ¿cierto?, las acciones y las iniciativas y las proyecciones que tiene esa área tan bien desarrollada en la universidad y que, como bien has dicho Rodrigo, a veces puede perder fuerza, ¿verdad?, si no hay una coordinación y si no hay una integración, ¿cierto?, que evite la dispersión, por un lado, ¿cierto? Eso yo diría que es lo primero. Lo segundo es que es claro que en general las instancias o las unidades que realizan las actividades que están a cargo de actividades culturales y difusión cultural en la universidad y en la corporación, realizan, lo que hacen es vinculación con el medio. Porque ¿verdad? La extensión es una forma de vinculación con el medio. La difusión cultural es una forma de vincularse con el medio. La divulgación también es otra forma de vincularse con el medio. Entonces, por supuesto que tiene lógica que esa política forme parte de una, ¿cierto?, del trabajo y de las orientaciones de una vicerrectoría de vinculación con el medio. Entonces, lo que yo pienso es que, vuelvo entonces a la primera línea, es que hay suficiente historia, tradición y trabajo en la universidad y también unidades y personas a cargo que justifican que tengamos una política cultural o de vinculación cultural o de, como queramos llamarla en su momento, ¿cierto? De acuerdo a la discusión. A mí lo que me preocupa más es la forma en que ese trabajo se va a realizar, considerando que también tenemos que llegar a construir la política de vinculación con el medio, que tiene que ver con, ¿verdad?, con el ámbito también de la acreditación institucional en el área. Porque, como sabemos también, aun cuando todavía no aparecen los estándares y criterios oficiales, porque se atrasaron, ¿cierto?, pero sabemos que uno de los criterios de calidad de la vinculación con el medio establecidos por la sanidad también considera la existencia de una política de vinculación. Entonces, es claro que la política cultural tiene que estar bajo el alero, de alguna manera, ¿cierto?, de la política de vinculación con el medio. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? Es el tema que pienso que tenemos que acordar para que no se generen esas confusiones y no estemos dispersando nuestras capacidades y que estén concentradas. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que llegar a establecer, porque creo que como grupo ya tenemos claridad sobre el ordenamiento de los fines y de nuestros objetivos y de nuestras orientaciones. Eso creo que está, yo creo que claro en casi todos los que estamos acá, ¿verdad? Y lo que necesitamos es construir una forma de trabajo para aprovechar bien nuestras capacidades, tanto las de la BRIM como las de todos los que están hoy día aquí. Gracias, Claudia. Rodrigo, ¿puedo decir algo? Javier, por favor. Bueno, agradezco la invitación de nuevo.
creo que lo que plantea Jorge Paulina tiene que ver claramente con una situación a nivel de la estrategia. Me parece pertinente la estrategia institucional, obviamente. Sin embargo, la oportunidad que se nos presenta hoy día, cuando nosotros hablamos a nivel de gestión cultural, el concepto de política, estamos hablando de temas de gobernanza. Y más aún, de gobernanza en el sentido de cómo se organiza esto, no solamente las definiciones, pero también de lo que plantea Mario, en donde hoy día, si yo cito un ejemplo, la Convención para la Diversidad Cultural del año 2005 de la UNESCO, en donde se basan todos los documentos escritos por el Estado chileno, incluyendo la política cultural que definió el exministro Otone, creo que es relevante que la dimensión de la cultura integre no solamente la idea ilustrada, entre comillas, o academicista, que se entiende por la misma, sino que incluya, como bien decía Rodrigo, la dimensión del derecho, y cuando hablamos de la dimensión del derecho, estamos hablando hoy día de una dimensión social. Y la dimensión social, ¿ah?, nos habla de que existen también otros actores. Un ejemplo, los pueblos originarios, el tema de género y diversidad sexual, etc. Porque hoy mirar la cultura ya no es solamente mirar la cultura sobre el hecho de un creador, sino que sobre comunidades y no solamente sobre individuos en particular. Y en ese sentido me parece muy pertinente lo que está conduciendo Rodrigo al alero de lo que ha planteado la vicerrectora, es que la universidad más aún hoy en día debe ser vanguardia en este ámbito, que debe instalarse en comunidades y territorios. Ejemplo de esto es lo que ha hecho también, y lo he visto, Corcudec con su orquesta, con sus artistas, en un ejemplo, ampliar la cuestión de la sinfónica a ámbitos que no solamente tienen que ver con lo doc. Entonces, hoy en día, más aún, y bien citaba Mario, nuestra universidad está llamada a instalarse en esta nueva realidad, que esta nueva realidad significa una nueva demanda de parte de la sociedad sobre actores institucionales como son las universidades. Entonces, ¿qué digo con esto? Uno, al hablar de la política, claramente es cómo se organiza esta política a nivel interno, la gobernanza, pero también en qué ámbitos esa política se va a desarrollar. Y esa política tiene que ver claramente, si estamos hoy día convocados por una vicerrectoría de vinculación social, en el hecho de la vinculación. Entonces, insisto que yo ampliaría en un ámbito más particular la cuestión de ciertos actores que deben estar hoy día en la mesa. Insisto, pueblos originarios, incluso la Dirección de Equidad de Género y Diversidad. No es una cuestión menor. Gracias, Rodrigo. Gracias, Javier. Bueno, como tú bien dices, Javier, que coincido plenamente, son temas, digamos, son puntos que hacen la diferencia. También viendo a Verónica Madrid, que es la directora de la ICE, también otra parte también es la participación de los estudiantes y de la comunidad, que también genera y tiene algo que aportar, dentro del contexto de lo que señalaba Jorge, ¿no? De lo que señalaba Paulina, que también me parece interesante en el sentido cuando se habla de los expertos, digamos, porque uno puede, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con que esto tiene que ser muy colectivo, ¿no? Que tiene que ser muy participativo, pero como en nuestra primera reunión planteó muy bien Oscar Lermanda, que se excusó que no pudo venir a esta reunión, que justamente hablaba de la dispersión, ¿no? Cuando socializamos algo y perdemos el control de eso. Pero la participación de los estudiantes también va a ser algo necesario para que esto pueda ser algo legítimo. Bueno, ofrezco la palabra para quien quiera aportar, preguntar o...
Rodrigo. Verónica. Sí, bueno, yo no participé en la primera reunión, pero he estado escuchando atentamente y tratando de tomar un hilo, porque esto es como una gran madeja y necesitamos tomar un hilo para poder empezar a trabajar, encuentro yo. Y lo primero pasa por la definición que planteaba Mario. O sea, yo pienso que tenemos que tener primero una definición clara sobre cultura para poder empezar de ahí a trabajar. Y mi duda es la siguiente. Una política es un documento que es una declaración. Una política es un documento en que nos va a servir de guía y que debe ser amplio, ¿verdad? En ese sentido, tal vez al tener el paraguas de las políticas de vinculación con el medio, no necesariamente nosotros nos vamos a escapar y salir, simplemente vamos a seguir esta escala. Nuestra misión y visión, la política de vinculación, y dentro de esa vinculación, ahí está lo importante, definir la parte cultural, ¿verdad? Para que nosotros podamos trabajar específicamente de acuerdo a esa definición, esa partecita de la vinculación. Y creo que sí, que la participación de los estudiantes en esto es esencial también, pero yo lo recojo en el sentido que lo decía Paulina, que tal vez sea importante esa participación en el sentido de levantar información e inquietudes, y de ahí nosotros llevarlas a este documento. No sé si les parece una forma lógica como para que podamos empezar a trabajar. Bueno, ahí mira, yo creo que hay una cosa que es bien clara, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos trabajar, o sea, creo que debemos trabajar participativamente, sin duda, pero debemos también tener el control, digamos, sobre la situación, en el sentido de que hay cosas que ya nos forman un marco, ¿no? Ya Jorge y Paulina lo definieron, tenemos un plan estratégico institucional, hay una misión y una visión. La misión y la visión de la universidad es esa, no es otra. Entonces, lo que nos están pidiendo la acreditación también son cosas específicas. Entonces, dentro de ese marco nosotros tenemos que socializar. Y sin duda faltan muchos actores. Y yo creo que este grupo es numeroso y podría ser mucho más numeroso, porque cada uno de ustedes representa áreas donde se genera actividad cultural y que sin duda podrían ser muchos más. Entonces, seguramente llegaremos a instancias donde hayan debates más ampliados, más colectivos, pero vamos a necesitar definir, primero que nada, un marco de trabajo, ¿no? Un marco que nos permita contenernos y no desbordar esto. Y ahí yo creo que está claramente lo que señalaba Jorge y Paulina, para no, digamos, volver a pensar cosas que ya están pensadas y que ya están sancionadas también colegiadamente, como es el plan estratégico. Entonces siento que teniendo esa claridad nos puede hacer el trabajo más sencillo. Y lo otro también, que es una cosa que yo también he puesto énfasis, es como en que comprende que esto finalmente se tiene que traducir en un documento, en un texto. O sea, hay que escribir. O sea, porque nosotros nos podríamos reunir eternamente y tener unas conversaciones fantásticas y llenar el año de discusiones, pero la idea es que aquí nosotros tenemos que tener la capacidad de sintetizar, concretar y validar esos textos como un pensamiento colectivo, colegiado, en el que han participado muchas opiniones, que han habido divergencias, debates, y que eso es lo que le da esa legitimidad. Pero tenemos que, yo siento, la primera acción es como acotar, ¿no? Es como un poco lo que decía Amara en relación a la BRIF, que sabemos que es un estamento que ya está instituido hace bastante tiempo, entonces tenemos que ver si es que es favorable nosotros involucrarnos o decir, bueno, aquí hay algo que ya está resuelto, entonces nosotros no vamos a replantear sobre cosas que ya están replanteadas, o sí, ¿no? Pero hay un debate que hay que dar y que hay que tener.
Eso, bueno, dejo abierta la palabra, Jorge. Si me permiten una sugerencia de tipo más bien metodológico, ¿no? Por favor. Eh, Eso es lo que necesitamos. la política es una definición que toma la institución, ¿sí? Pueden haber muchas definiciones de temas que a lo mejor nunca vamos a ser capaces de resolver, ¿no? ¿Qué vamos a entender por cultura? ¿Qué vamos a entender por vinculación con el medio? A lo mejor nunca le vamos a poder dar una respuesta definitiva, porque a lo mejor no existe una respuesta definitiva. Pero lo que tenemos que hacer como institución es definirlo y decir, ok, nosotros vamos a entender esto, ¿no? Y por eso cuando Paulina planteaba cuáles eran los elementos de una política, uno de los primeros elementos son las definiciones. Nosotros cuando definimos calidad, dijimos, nosotros vamos a entender por calidad esto, porque resulta de que la experiencia de la Universidad de Concepción, que fue el trabajo que hicimos, recogimos documentos de la Universidad de Concepción donde hablaba sobre calidad, y dijimos, la Universidad de Concepción entiende por calidad esto, y además tenemos, por otro lado, digamos, una ley de educación superior que nos está diciendo algunos elementos de lo que es calidad. Entonces, uno va a una definición que a lo mejor no es la definitiva, que no es perfecta, pero es la definición que nosotros vamos a usar para poder definir la política. Entonces, lo que yo diría es que, y aquí viene la sugerencia metodológica, de que discutan en torno a un documento. Es decir, de que se coloquen, ok, definiciones, yo voy a entender por vinculación o por política cultural esto, ¿no? Y entonces, una vez que eso está escrito, definimos sobre qué vamos a discutir, ¿no? Y decimos, no, en realidad no me parece, digamos, que es esta otra definición, finalmente se llega a un consenso, y así se va avanzando. Entonces, lo que yo creo es que alguien tiene que tirar la primera piedra, y sobre esa primera piedra ir construyendo, ¿no? Eso es lo que quería decir. Pilar. Sí. Sumado a lo que Jorge habla, para mí es súper importante para poder aclarar un poco cómo contribuir, con qué comunidades nos debemos vincular para permear lo que hacemos, o sea, responderme esa pregunta también. ¿Dónde está el objetivo de la universidad? ¿Cuál es el objetivo con qué territorio? ¿Con quiénes interactuar? Creo que lo que planteaba Claudia adelante, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los objetivos estratégicos de vinculación con el medio? Van a ser clave también para nosotros, para poder ir viendo dónde vamos a actuar con esta bajada cultural, de la índole que sea. Sí. Mira, yo creo que aquí yo creo que hay una primera acción que tiene que ser una acción como ordenadora, ¿no? De esto. Para eso pienso que Claudia, como vicerrectora, debiesen, digamos, plantear cuál es la necesidad de la vicerrectoría en el término de jerarquizar esta importancia. Entonces, creo que ahí, Claudia, debiese haber una reunión por parte de la BRIM, ¿no? Que definiera esto, ¿no? Que definiera esto, a lo cual nosotros nos pudiésemos sumar. Entonces, como una primera acción, creo que debiese ser eso, digamos, ¿no? Definir bien de que si vamos a construir una primera etapa que va a ser esa política de vinculación con el medio, y que posterior a eso, o deviniendo de eso, vamos a enfrentar la idea de una política cultural. Entonces creo que eso sería lo más sano para orientar bien el trabajo y no dispersarlo. Y no traslaparlo también, ¿no? Porque coincido con lo que decía Paulina, que me parece que es mejor enfrentar el trabajo en un solo bloque, a lo mejor diversificarlo en dos etapas distintas, pero generar primero
ese paraguas amplio, ¿no? Que permita seguir trabajando en lo otro. No sé qué les parece. ¿Claudia? Sí, no hay problema. Yo totalmente disponible a participar en otra reunión y hablar sobre eso. Puedo traer también alguna presentación y algunas ideas que se han discutido también al interior del equipo de la vicerrectoría. Bueno, Algún esquema de trabajo incluso. entonces les propongo que hagamos lo siguiente, que la próxima reunión que tengamos, permitamos que la vicerrectora nos presente esos puntos de la política de vinculación con el medio y que eso sea nuestro insumo inicial para continuar trabajando. ¿Les parece? Sí, me parece. Bueno, Rodrigo. No te escuchamos, Rodrigo, estás muteado. Está muteado. Por favor. Pensando que estamos más o menos en el cierre, digamos que se notan las palabras casi al cierre, yo creo que no está de más. Yo te quiero como agradecerte porque arma esto que claramente empieza como a ser, está empezando a crecer, digamos, y empiezan pasan estas cosas que sucede muy, muy comúnmente, que empiezan a aparecer estas palabras que aparentemente todos los demás presentes y en el terreno virtual se hace más incómodo aún, que todos manejarían, pero en el fondo nadie maneja. Y entonces vamos pasándonos la pelota de aquí para allá, digamos, y uno que habla, y uno que dice cosas, y otro rellena, ¿no? Pero así como empezó Mario diciendo la dificultad, yo quiero poner la atención en la dificultad, claro, de la palabra cultura, que amerita darle no sé cuántas vueltas, digamos, que podría ser eterna la vuelta, pero que amerita darle una vuelta, pero también yo esto que ya me ha pasado y que lo hemos comentado internamente, que es la palabra, el concepto de vinculación con el medio. No hay claridad de lo que es la vinculación con el medio. No tenemos una definición de vinculación con el medio los aquí reunidos. Y por defecto tampoco de extensión y de entonces una política cultural, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Te quiero agradecer que permitas estas instancias que son como permiten hacer un diagnóstico bastante refinado del estado de la cuestión, porque efectivamente estamos lejos, no solo lejos de hacer una política, sino que estamos lejos aún de discutir ciertas cosas, y eso es sintomático, y no quiero que haya señalar responsabilidad en ello, pero sí que estamos todos involucrados en ese proceso de que no hayamos discutido antes, previamente estas cosas, ¿no? De eso somos todos responsables. Y somos todos partícipes entonces del desafío que nos plantea, casi sin querer queriendo, porque claro, tú ibas a una política cultural, un proceso bien calmadito, digamos, y te das cuenta que de repente las cosas empiezan. ¿Ah? Pero quería, como ya estamos en el cierre, agradecerte esta oportunidad, digamos, porque yo creo que queda planteado, además de que para muchos no saber mucho, el desafío de, bueno, estamos en esta universidad para ello, ¿no? Entonces, es bonito que nos abra esta posibilidad de hacer esto, y un poco para decirlo también, para que no quede la sensación un poco pesimista de como que esta reunión como que no se entendió mucho, van a haber varios que yo no estuve en una reunión, no, la verdad que no entendí mucho de qué estábamos hablando, digo. Pero se ve que el desafío queda planteado de tu parte. Eso. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahí lo que dice un poco es lo que decía Javier también, ¿no? De dónde nos planteamos. Y claro, o sea, esto, como también decía Verónica, es como una gran madeja, vamos a tirar un hilo y nos van a empezar a salir más y más cosas, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el ejercicio universitario, y lo que pone de relevancia sobre todo y fundamentalmente es como potenciar, digamos, toda esa realidad que ha existido siempre de manera tácita en la tradición de la universidad, pero que quizás nunca se le ha puesto el cascabel al gato, ¿no? En el sentido de ponerle nombre, de bajarlo a un documento, de decir, mira, ahí está escrito, esto es lo que significa, etc. Y eso yo creo que es un desafío que espero que podamos concretar. Pero siento que existe el ánimo y sé que hay mucha gente muy interesada. Entonces esa energía yo creo que nos va a servir también para orientarnos. Y si nos tenemos que dar más de una vuelta, tendremos que hacerlo, porque finalmente es como una consecuencia natural de la reflexión y de procesos colectivos, donde queremos que muchas mentes participen, que no haya ningún iluminado, sino haya muchas iluminadas y iluminados que hagan de esto una política que sea parte de todo y que todos sientan como propio.
Mario. No solamente quería colocar un ejemplo, no sé si va a calzar, pero me está haciendo sentido en este minuto. Pues todos ustedes saben que estamos frente a una fuerte presión, casi es un hecho, porque ya se fue presentada al Ministerio de Hacienda, de una baja presupuestaria en las artes, en el fondo, y nos afecta en distintas dimensiones. A nosotros en la orquesta, nosotros somos parte de una glosa de 6 orquestas profesionales a nivel nacional fuera de la de Santiago. ¿Y dónde voy a poner el ejemplo? Es que esta semana, si recorren un poquitito la prensa, se habrán dado cuenta también que la Orquesta de la Chile, en el fondo la Corporación de la Chile, tuvo una rebaja significativa de su presupuesto, del 25% en la propuesta, para ellos, que es distinta a la nuestra. Y saben que cuando pedimos la cita con la Comisión de la Cámara de Cultura, para ir a la carga y presionar que esta rebaja no se concrete, las 6 orquestas regionales definimos, y fue todo un lío, fue toda esta nube que dice Rodrigo Herrera, un poco que se va despertando en la propia discusión. Definimos que no queríamos ir juntos a esta reunión, y no fuimos juntos a esta reunión. Se hizo esta semana, eligieron las 6 orquestas regionales, eligieron a 2 voceros, al representante de la Orquesta de La Serena y a nosotros, y nos planteamos frente a la comisión como desde una postura, y en eso encuentro mucho sentido lo que ha dicho también Pilar y Javier, desde una suerte de definición del territorio de lo que entendíamos por cultura. Y ahí no calzábamos con Santiago, ¿te das cuenta? Pero sí, estamos entendemos todos que estamos en el mismo barco, o sea, entendemos que no puede haber esta rebaja a nivel nacional en ninguno de los aspectos, incluso el científico, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado con las becas, pero entendíamos que desde la territorialidad, de lo que nos hacía sentido a nosotros la definición de las 6 orquestas regionales, teníamos que ir a discutir algo distinto a esta comisión. Entonces creo que ese puede ser un ejemplo de lo que nos debe pasar como universidad. O sea, cómo llegamos al resultado de esta definición, a esta política final, que siga siendo la esencia de la Universidad de Concepción. Yo lo saqué como ejemplo dentro de la intervención que me permitieron en los minutos de la comisión. Le dije que justamente esta universidad había nacido frente a una decisión centralista de no tener una universidad estatal en aquella época, 61 años atrás, y que hoy día estaba pasando algo parecido con la disminución de los presupuestos a estas 6 orquestas, que, entre paréntesis, las 6 orquestas regionales representan el presupuesto de una institución cultural de Santiago. Bueno, eso quería decirle como un ejemplo de la semana que acabamos de vivir. Gracias. Y como todos en Chile. Pilar. Es que yo quería comentar otra cosa y que un poco tomando lo que delante decía Mara, de la importancia de considerar que la BRID también estuviese presente acá, porque para nosotros, en realidad, como departamentos vinculados al tema artístico, los fondos que tenemos dentro de la universidad de creación artística tienen que ver mucho con la vinculación con el medio y tienen que ver también con la extensión. Y así también la investigación en general, o sea, toda la investigación después se debe en tributar de alguna forma a la comunidad. Entonces, se nos amplía también este espectro, o sea, no solo vincularlo a lo artístico, yo creo que deberíamos tocar ese aspecto también en algún minuto y después podríamos zanjarlo. Pero de partida había que hacer ese análisis también. O sea, yo veo cuando leía sobre los proyectos estos que van a tener que tener una plataforma y que en realidad va a ser asequible a todo el mundo, después lo que tú generes como proyectos de investigación, ahí también hay una manera de vincularse y hay una necesidad de estar como universidad también dando crédito de eso. Claudia. Sí, por eso, siguiendo porque cuando Mara señaló lo de la BRID y ahora que Pilar lo señala, ¿cierto? Por eso es que la invitación que hace Rodrigo, ¿verdad? A que hablemos un poco sobre vinculación con el medio, y creo que va a aclarar esos temas que son, ¿verdad?, importantes, porque la vinculación con el medio es una función que es transversal.
Es decir, no es un asunto que está separado de las demás funciones de la universidad, tanto de la docencia como de la investigación. Empezando porque la universidad recibe fondos públicos para investigar, y por lo tanto, desde hace un tiempo, ¿cierto?, ha aparecido esta exigencia en casi todos los proyectos de investigación, que tiene que haber un aspecto del presupuesto o algo, actividades de vinculación con el medio. En algunos esas son de extensión, pero otros no necesariamente, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos esa reunión para que el concepto de vinculación con el medio pueda ser comprendido y bueno, aparezcan todos estos elementos que forman parte de la definición de vinculación con el medio. Entonces, ahí yo creo que se va a poder tener una mirada más integrada y del contexto en el que se ubica la necesidad de generar una política cultural. Que además, lo que quería aclarar es que en principio nosotros estábamos trabajando por la política cultural, ¿cierto? Ese es un objetivo que tuvimos desde el inicio del trabajo en la BRIM y que este año se concretaría o seguiríamos trabajando en eso. Sin embargo, esto se enfrenta también a la necesidad de generar la política de vinculación con el medio. Entonces, esto es lo que aparece ahora porque vamos a empezar a trabajar en eso. Por lo tanto, hay un cierto desfase entre la intención primera y ahora el trabajo que viene. Y yo creo que eso también ha generado bueno, eso de hecho ha generado esta reunión. Pero tiene ese contexto, una especie de fase temporal respecto de un objetivo y el siguiente, ¿verdad? Que tiene hoy día la BRIM. Gracias, Claudia. Bueno, entonces quedamos que para nuestra próxima reunión, que evidentemente va a ser después de este receso que tenemos la próxima semana, que todos agradecemos, vamos a coordinar una reunión con Claudia, con la vicerrectora, para que ella nos haga una presentación de justamente lo que se ha avanzado en este trabajo de vinculación con el medio de la BRIM, y que desde ahí se permita que nos podamos orientar hacia el trabajo que sigue, digamos, ¿no? Que tiene que ver con dentro de esa política, integrar, digamos, estos aspectos de política cultural. ¿Les parece? Yo tengo una pregunta, Rodrigo. Pilar. Sí. ¿Vamos a reunirnos con cierta periodicidad, toda la semana? Porque eso me hace falta saberlo para ir organizando la agenda también. Mira, la verdad es que yo no quiero abusar de nadie, porque yo sé que estamos todos tapados de pega. O sea, de hecho que Jorge y la Paulina estén acá también se los agradezco profundamente, porque sé que poca pega no tienen. Y sé que estamos todos en lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante utilizar las reuniones como instancias más bien como resolutivas, y tener otras plataformas, digamos, reflexivas, que pueden ser un correo, puede ser el chat, y reunirnos cada cierto tiempo, porque de alguna manera tenemos que irnos reuniendo en virtud de lo que vayamos avanzando también, ¿no? O sea, entonces pienso que la próxima reunión que debiésemos tener debiese ser por lo menos dentro de 2 semanas más, ¿no? Considerando esta semana de receso, para dar tiempo también a que la vicerrectora pueda preparar una presentación que nos permita orientarnos, y desde ahí colectivamente coordinarnos, ¿no? Coordinarnos en una planificación de trabajo, pero en la cual también la podemos socializar para ver cómo andan los tiempos de todos. Por ejemplo, les comento ahí que aparecía en el chat Ronald Meni, que yo lo he invitado a participar, pero me dice que en realidad está demasiado colapsado de trabajo, y su punto de vista igual es importante, justamente por lo que tú planteabas, Pilar y Amara, ¿no? Entonces, pongamos, digamos, en principio la próxima reunión en 2 semanas más, y ahí definimos un plan de trabajo que nos acomode a todos, ¿no? Y que consideremos que es pertinente como para avanzar de manera concreta y no dispersarnos y no desgastarnos en miles de reuniones. ¿Les parece? Bueno. Amara. Ya, va. Bueno, si no hay más preguntas, quería, en virtud del tiempo, son las 12:58, seamos bien ingleses para esto.
Paulina y Jorge nos dijeron que hasta la 1, así que estamos o'clock. Agradecemos profundamente su colaboración y los declaramos nuestros padrinos putativos, ¿no? De esta política cultural, ¿no? Bueno, Así que gracias. bueno, les deseo que descansen. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Ya. Listo. Esté muy bien. Chao, nos Chao, vemos. chao. Gracias, Paulina, muchas gracias Jorge. Jorge, Chao. Rodrigo, Que muchas estén muy gracias. bien. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, Rodrigo. Chao. Muchas Chao. gracias. Chao, Mario. Chao, gracias. Chao, Juan. Ah, se van todos, Rodrigo, yo no me di cuenta. Ya. No, pero Quería compartir, sabes que no alcancé a compartir aquí un documento que se llama algo de Roma 2020, que salió, estaba en discusión recién, que tiene que ver con políticas culturales, que sería súper bueno compartirlo como grupo de lectura. Yo no lo he revisado, lo vi hoy día. Y también todo lo que tiene que ver con la bajada de la información de los proyectos ANID, a dejarlos a la consulta de todos. Te fijas que tiene que ver con la vinculación con el medio también, en qué territorio nos movemos vinculándonos con el medio.